El buen caminante no deja huellas. El buen orador no comete errores. El buen contador no necesita ábaco. El sabio rescata siempre a todos. Por eso no abandona a nadie. La primera vez que leí este capítulo lo entendí al revés. Creía que hablaba de ser bueno en algo. Tardé años en darme cuenta de que hablaba de lo contrario. Esto no es misticismo, es observación. Hay una diferencia entre hacer algo y necesitar que se note que lo hiciste. Y esa diferencia, según el capítulo 27 del Tao Te Ching, es la diferencia entre la habilidad y la madurez. Vamos a hacer 3 cosas. Primero, leerlo entero, despacio. Después, lo vamos a intentar analizar en detalle. Los 5 buenos, el sabio que no rechaza a nadie y un concepto que casi nadie traduce bien, la luz oculta. Y al final vamos a hacer algo con él, juntos. Y hay algo más. Este capítulo abre un arco nuevo, el último de un recorrido largo. Te cuento cuál en un momento. Escucha el capítulo entero. No intentes entenderlo todavía, solo déjalo pasar. El buen caminante no deja huellas. El buen orador no comete errores ni deja flancos. El buen contador no necesita ábaco ni fichas. La buena puerta no necesita cerrojo y aún así nadie puede abrirla. El buen nudo no necesita cuerda y aún así nadie puede deshacerlo. Por eso, el sabio siempre sabe rescatar a las personas y así no abandona a nadie. Siempre sabe rescatar las cosas y así nada desperdicia. Eso se llama heredar la claridad, la luz oculta. Así, el hombre bueno es maestro del que no lo es, y el que no es bueno es material del que sí lo es. Quien no honra a su maestro ni cuida su material, por muy listo que sea, está profundamente perdido. Esto se llama el secreto esencial. Antes de seguir, una pregunta para ti. ¿Cuántas de las cosas buenas que has hecho esta semana necesitaste que alguien viera? No la respondas rápido. Déjala ahí. El análisis verso a verso empieza con el primer bueno, el caminante. El buen caminante no deja huellas, no porque flote, sino porque pisa con tal ligereza que la tierra apenas lo registra. No hay esfuerzo que arrastrar. La huella, en el fondo, es una marca de fricción. El segundo, el orador. El buen orador no deja flancos, no comete errores que después tenga que defender. ¿Por qué? Porque no habla para ganar. El que habla para tener razón siempre deja una grieta por donde lo van a atacar. El que habla para decir verdad, no.
El tercero, el contador. No necesita ábaco. La habilidad que ha madurado del todo ya no necesita su herramienta. Y aquí aparece algo que vamos a recoger más tarde. La maestría madura desaparece dentro de la acción. Deja de verse como maestría. El cuarto y el quinto, la puerta sin cerrojo, el nudo sin cuerda. Esto es lo más extraño del capítulo. Una puerta que nadie cierra, que nadie puede abrir. Un nudo sin cuerda que nadie puede deshacer. El Tao no dice que el sabio tenga mejores cerraduras. Dice que lo que se sostiene sin forzar, se sostiene de verdad. Lo que atas con cuerda, alguien lo corta. Lo que se ata solo, no. Traemos esto al día de hoy. Primero en lo individual. Vivimos en la economía de la huella. Documentamos para demostrar. Hacemos una cosa y casi en el mismo gesto la publicamos. El capítulo 27 pregunta algo incómodo. Si tuvieras que hacerlo sin que nadie lo supiera nunca, ¿lo seguirías haciendo igual de bien? Después en los vínculos. Piensa en quien te cuidó de verdad en tu vida. Casi nunca fue el que más te decía cuánto te cuidaba. Fue alguien que estuvo sin firmar lo que hacía. El amor maduro es el de luz oculta. Sostiene sin necesidad de que le agradezcas el sostén. El que te recuerda constantemente todo lo que hace por ti, no te está cuidando, te está cobrando. Y por último, en lo cultural, una generación entera aprendió que existir es ser visible. Y el Tao, 25 siglos antes, dejó escrito que la forma más alta de hacer algo es que no se note quién lo hizo. Hay algo en este capítulo que casi todas las traducciones aplanan. Y tiene que ver con esa frase del medio. El sabio no abandona a nadie, porque no significa lo que parece. La mayoría de las lecturas de este capítulo se quedan en sé humilde, no presumas. Pero hay 3 matices que casi todas las traducciones pierden. Primero, la luz oculta. Xi Ming. No es apagar la luz. El carácter no dice esconder, dice velar, heredar, portar cubierto. El sabio no se hace pequeño, sigue iluminando, solo que ha dejado de necesitar que lo miren mientras lo hace. Falsa humildad es apagarse. Luz oculta es brillar sin proyectar la sombra del que brilla. Segundo, el sabio no abandona a nadie, no es bondad, es economía. Mira el verso siguiente, y tampoco desperdicia ninguna cosa. La madurez no rechaza porque ha dejado de jerarquizar. Para el caminante maduro no hay personas útiles e inútiles, buenas y malas que descartar. Todo sirve. El que no te cae bien es literalmente tu material de aprendizaje. El maestro y el que no sabe se necesitan. Uno es maestro, el otro es la materia prima. Quitas uno y el otro se queda sin función.
tercero, quizá el más contraintuitivo. La huella no es señal de que avanzaste bien, es señal de fricción, de que algo en tu paso arrastraba. Lo leemos al revés. Creemos que dejar marca es dejar valor. El capítulo dice lo opuesto. Cuanto más maduro el paso, menos rastro de esfuerzo. La huella delata el peso que no soltaste. Quiero contarte una cosa. Hubo un par de años en los que ayudé bastante a alguien cercano. Tiempo, dinero cuando hizo falta, llamadas a horas raras. Y me había convencido de que lo hacía sin esperar nada. Una noche de invierno tarde estaba repasando una conversación nuestra de ese día y me sorprendí a mí mismo haciendo una cuenta. Una cuenta. Lo que yo había puesto, lo que el otro había devuelto. Tenía un saldo. Llevaba la contabilidad de mi propia generosidad sin haberme dado cuenta. Y me hice una pregunta que no supe responder en ese momento. Si llevo la cuenta, ¿estaba dando o estaba prestando? El buen contador no necesita ábaco. Yo tenía uno escondido, funcionando solo. Contando huellas que necesitaba que el otro viera. Esa noche entendí la frase que resume el capítulo entero. La huella no es la prueba de que pasaste, es la prueba de que arrastraste los pies. Los 5 buenos dicen lo mismo de 5 formas. El caminante, el orador, el contador, la puerta, el nudo. Todos describen una acción tan madura que ya no deja residuo. Ni rastro, ni flanco, ni cuenta, ni cerrojo, ni cuerda. La maestría completa se vuelve invisible. Eso es la luz oculta. Hacer algo tan bien que desaparece la marca del que hizo. Ahora vamos a hacer algo juntos. No solo entender la luz oculta, practicarla durante 3 minutos. Si puedes, cierra los ojos al final de cada indicación. Si vas conduciendo, solo escucha. Empieza por la respiración. Inhala contando hasta 4. Y exhala contando hasta 6. Otra vez. Inhala 4. Exhala 6. Ahora la pregunta central de este capítulo, la que deriva directamente de él. Trae a la mente algo bueno. ¿Qué hiciste hoy o esta semana? Algo por alguien. Y pregúntate, sin juzgarte, ¿necesité que se viera? ¿Hay un ábaco escondido contando? ¿Una huella que dejé a propósito para que alguien la encontrara? No tienes que cambiar nada, solo verlo. Ahora un escaneo breve. Lleva la atención al pecho.
¿Hay algo apretado ahí? ¿Alguna cuenta pendiente que esperabas cobrar? Baja al estómago y a las manos. Si encuentras tensión, no la quites. Solo respira hacia ella una vez. Una última respiración. Inhala 4. Exhala 6. Y suelta el abaco. Abre los ojos cuando estés listo. Llevar esto al día siguiente tiene una trampa. El error típico es convertir la luz oculta en una nueva forma de presumir. Mira qué humilde soy. Mira cómo doy sin que se note. Eso es una huella más profunda todavía, solo que disfrazada. La luz oculta auténtica no sabe que es humilde. No se está mirando hacer. En el momento en que te das cuenta de lo discreto que estás siendo, ya dejaste huella. Este capítulo no se aprende de una vez. Vas a volver a contar huellas. Mañana mismo, probablemente. Vas a esperar que alguien note algo que hiciste. Y está bien. Lo vas a releer dentro de un año y va a decir otra cosa. Eso también es el Tao. Y aquí quiero contarte dónde estamos. Este capítulo abre el arco 4. Madurez práctica. 5 capítulos sobre lo último que enseña el Tao. No cómo retirarse del mundo, sino cómo devolverse a él sin hacer ruido. Es la continuación natural de lo que trabajamos en el ebook del arco 2. Si aquel fue aprender a soltar, este es aprender a estar de vuelta sin necesidad de que se note que volviste. Y una aclaración pequeña. El capítulo 25 que mencioné al cerrar el 37 no entra en este arco. Es metafísica, no madurez práctica. Así que lo guardo para más adelante. Suelto. Seguimos. Al principio te dije que entendí este capítulo al revés. Creí que hablaba de ser bueno en algo. No. Habla de hacer algo tan bien, con tan poco peso encima, que el mar de la noche puede borrar la huella sin que pierdas nada. Porque lo que hiciste de verdad no estaba en la marca. El buen caminante no deja huellas, no porque las borre, porque ya no las necesita. Dime una cosa en los comentarios. ¿Dónde tienes tú un abaco escondido? ¿En qué relación llevas una cuenta que no le has confesado a nadie? Si este recorrido te acompaña, quédate para el resto del arco 4. Mientras, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte el contenido a quien creas que le pueda interesar. Gracias por estar aquí
alquimia interior.